Empezamos con José Ignacio Sánchez, que nos va a hablar sobre educación financiera y los objetivos de desarrollo sostenible. Muy buenos días a todos. Lo primero, quiero manifestar mi satisfacción por estar otra vez aquí en la ciudad de Málaga, que me ha permitido básicamente confirmar una regularidad empírica, y es lo bien que se siente uno por estas tierras cada vez que viene. Lo segundo es expresar también un agradecimiento por haber sido invitado a esta mesa en compañía de colegas tan importantes y tan doctos. Y, en tercer lugar, una felicitación evidente, en primer lugar, al proyecto Dufinet y a Unicaja Banco y a la Fundación Bancaria Unicaja, por un proyecto que es pionero y por un proyecto que lleva ya más de 2 lustros, camino del tercero, y que ha sido y sigue siendo un referente en el panorama español. Y no quiero tampoco terminar sin significar el agradecimiento y la satisfacción y la felicitación al profesor José Manuel Domínguez, que yo creo que todos los proyectos tienen una parte muy importante del grado de compromiso personal y de la capacidad de cada uno de los que lo lideran, y este caso del proyecto Dufinet pues no es una excepción a esa regla. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una reflexión. Mis colegas médicos se quejan de que con la masiva información que disponemos en la red, los pacientes acudimos cada vez más a las consultas con los diagnósticos hechos como si fuéramos Gregory House. Y hablamos de enfermedades autoinmunes con la misma facilidad que hablábamos de tener un simple catarro. Y ellos piensan que para eso están ellos, que para eso está el prescriptor, el individuo que es especialista en un determinado ámbito del saber, en este caso la medicina. Por supuesto, hay que tener consentimientos informados, pero evidentemente yo puedo aprender a poner una tirita o un corte pequeño, o incluso me pueden enseñar a manejar un desfibrilador de estos que ponen ahora por las calles, pero no creo que sea competencia de nadie el que cada uno de nosotros sea un cirujano cardiovascular. Segunda reflexión, entonces, es que en el sector financiero parece que vamos por el camino contrario. En el sector financiero parece que es obligación de todos los usuarios de servicios financieros el ser el Gregory House, que ya no basta con que sepa qué es una cuenta corriente, qué obligaciones asume al firmar una hipoteca o pedir que tu padre te afiance, sino que tenemos que saber qué es un depósito estructurado, qué es un swap o que queremos un derivado. Probablemente nos falta algo ya de perspectiva. El grado de capacidad, capacitación o competencia financiera, y a eso me referiré luego al final de mi intervención, es un valor continuo, pero que en algún momento creo que deberemos trazar el corte. Porque en caso contrario va a acabar ocurriendo, me da a mí la impresión, de que vamos a acabar llevando al ámbito de la obligación de tener cultura financiera y de proporcionar cultura financiera en ámbitos en que en realidad lo que deberíamos estar es regulando bien en qué condiciones se realiza el asesoramiento y de qué forma se evitan los conflictos de interés y de qué forma se logra una prestación ética y no con abuso ni con cláusulas no transparentes, etcétera, etcétera. Pero la solución yo creo que no debería ir por el ámbito exclusivamente del incrementar ad eternum la capacitación financiera de todo el mundo, cuando la mayor parte de la gente no queremos o no sabemos o no debemos ser brokers en Wall Street. Para llegar a ese fin, yo creo que, siguiendo el consejo de Lewis Carroll en Alicia, pues lo mejor es comenzar la historia desde el principio, seguir un poquito y terminar cuando acabes. Entonces eso es lo que voy a intentar hacer, comenzar desde el principio, seguir un poquito y acabar al final. La agenda de la intervención mía va a ser, en primer lugar, referirnos a cómo los conceptos de inclusión financiera en realidad traen su origen en algo que no tiene mucho que ver con nuestro entorno, con el entorno de países que estamos prácticamente el 96% de inclusión financiera, pero que son enormes problemas en algunos de los ejemplos que, por ejemplo, has puesto tú, ¿no?
Entonces, de ahí quiero ir, quiero hablar de la inclusión financiera y la lucha contra la pobreza, quiero hablar de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo la educación y la inclusión brevemente incluyen eso. Me voy a permitir ir más rápido probablemente porque probablemente sobre esas cuestiones gente más cualificada que yo todavía es capaz de aportar y no me voy a resistir, time permitting, el hacer algún tipo de reflexión de carácter final. Ese mapa lo que pone de manifiesto es el mundo en el que estamos. Y el mundo en el que estamos es un mundo en el que los países que están en rojo son aquellos países que tienen una renta per cápita, una renta nacional bruta per cápita de un poquito más de, o sea, 12.000, números redondos, 12.000 euros y para arriba. Mientras que, por el contrario, los países que están en azul oscuro son los que tienen una renta per cápita media realmente ínfima, una renta per cápita que no alcanza ni siquiera los $1.000 anuales. Y entre medias, en el color más rosita o en el color un poquito azulón, se encuentran los países de renta de media alta o de media baja. El fenómeno de la pobreza es un fenómeno que afecta a mucha gente. El fenómeno de la pobreza, especialmente la pobreza, la que llaman pobreza extrema, esa pobreza extrema que es la que en su momento era aquellos que viven con menos de $1 al día y que, bueno, con el juego de las paridades de poder adquisitivo exactamente ya no es €1, ya no es $1, pero que para efectos pedagógicos nos podemos entender con que eso es ser francamente pobre, nos encontramos con que el 10% de la población, de los 7.000 y pico millones, vive en esa situación de pobreza extrema. Y eso significa que aproximadamente ahora tenemos más de 700, en torno a 740, las estimaciones siempre son un poquito complicadas, millones de personas que tienen esta vida tan azarosa. Pero es que en el año 90 el número era 1.100 millones más, es decir, que se ha ido produciendo, afortunadamente, una reducción en el número de las personas que se encuentran en esa circunstancia. En el ámbito de la pobreza, pues ya sabemos dónde se encuentran los mayores focos, en el ámbito de la África subsahariana y luego en los países que tienen dificultades, por ejemplo, en el entorno latinoamericano, pues son Bolivia y los países centroamericanos, Honduras, Nicaragua, etc. Ese es un problema, y es un problema en que se lleva intentando atajar, y esos son promedios, quiero decir, eso no está diciendo luego la distribución que hay dentro de cada país. Esta es la renta promedio. Pero es que, como he dicho antes, 1 de cada 10 personas vive en extrema pobreza, o Nigeria en la última ocasión ha superado ya a la India en el número de pobres extremos, o que la explosión de la población africana solo acaba de empezar, o que se aprecia que hay un progreso lento en la consecución de la erradicación de la pobreza que nos hemos trazado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. ¿Cómo se combate esa pobreza a la cual los países integrantes de Naciones Unidas han dicho es momento y es posible hacer esfuerzos conjuntos para acabar con la pobreza extrema? Pues los instrumentos tradicionales eran la ayuda oficial al desarrollo, donantes, ONGs, todo ese tipo de circunstancias. Pero a finales del siglo pasado y comienzos de este se dice, bueno, a ese problema de carácter real, que es de pobreza, muchas veces no se puede solucionar a través solamente de la ayuda oficial al desarrollo, la construcción de infraestructuras o de las donaciones, sino que hay ocasiones en que actúa mejor el canal financiero. Y comienza la cuestión, pues todo el mundo recuerda el Grameen Bank, todo el mundo recuerda Yunus, etcétera, etcétera, con los microcréditos. Los microcréditos que suponen, desde el punto de vista de la industria, el reconocimiento de dos cosas. Primero, que son personas que no tienen registro, por su propia definición no tienen registro crediticio, y para los cuales además tampoco les puedes exigir los colaterales tradicionales. Entonces hay que diseñar préstamos, micropréstamos, de muy escasa cuantía y con otros mecanismos alternativos, como pueda ser pues, la sanción grupal, el que el préstamo se hace en un colectivo y si yo actúo de free rider se perjudican los demás, es decir, una especie de metodología nueva también para el cálculo de los riesgos. Fundamentalmente enfocado a la al microcrédito o al micropréstamo.
se da cuenta de que esas personas que eran los pobres de los pobres, resulta que también pueden tener, aunque sean a una pequeñísima escala, tener pequeño ahorro, medios de pago. Y entonces, del salto del microcrédito pasamos a las microfinanzas, donde ya integramos pues, las funciones más tradicionales. Y la inclusión financiera lo que hace es que ya de la concepción basada en productos, que eran los anteriores, pasamos a un concepto de carácter más general. El problema entonces está para avanzar en la posibilidad de que personas que podrían tener negocios rentables pero de pequeña escala y que podrían mejorar su condición de vida, el sistema no está adaptado porque las métricas que tenemos, porque los scoring que tenemos, porque la estructura que tenemos es incapaz de llegar a ellos. Y entonces es cuando empezamos a hablar de inclusión financiera, en el sentido de que tenemos que buscar una posibilidad de que haya verdadero acceso, pero acceso no solamente quiere decir que tenga cerca una sucursal, o quiere decir uso, quiere decir en condiciones de precio asequibles, como bien has dicho tú antes. Si antes teníamos el mapa de la pobreza, ahora tenemos un mapa de la exclusión financiera. Y ese mapa de la exclusión financiera pone de manifiesto, claro, que países como toda Europa, Asia Central, pues tenemos ahí prácticamente cubierto el 90 y tantísimos % de la población que está bancarizada. En el fondo estamos identificando estar bancarizado con estar incluido financieramente, pero bueno, dejando al margen algún tipo de diferencias que pueda haber. Pero nos encontramos con que hay montones de países en los que eso no ocurre. Y eso no ocurre, pues por ejemplo, en países donde existe dificultad para que puedan acceder a un ahorro, a un crédito, a un medio de pago, que es muchas veces es medio de pago, la vía de entrada, y se estima, con datos de la Global Findex Database, que en el mundo actual 1.700 millones de personas, con datos del año 17, que es los últimos disponibles, no tienen acceso al sector, al sistema financiero, regulado y supervisado. Porque si tienen acceso a otras fórmulas de conceder y de obtener créditos, pero con muchísima menos garantía, los usureros, etcétera, etcétera. Y además se percibe que hay una brecha de género, hay una brecha de ruralidad, hay una brecha de educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la exclusión financiera se tiene que atajar fundamentalmente en aquellos lugares donde existen esas dificultades. Las Naciones Unidas, en la Agenda 2030, cuando pone en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pues los 17 ODS con los que contamos, hereda o actualiza lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no habían tenido, por cierto, no habían conseguido los logros con la ambición que se había inicialmente esperado. Y nos hemos propuesto la Comunidad de Naciones que en el horizonte del año 2030 existan algunos problemas, como por ejemplo el de la pobreza extrema, que ya sea cosa del pasado. Y aquí es donde empieza a entrar la relación entre los ODS y los temas que traemos en esta presentación. ¿Por qué? Porque la inclusión financiera no solamente ayuda desde el punto de vista individual a que alguien salga él y su familia de la situación de pobreza, sino que desde el punto de vista del desarrollo social y económico del país y desde el punto de vista del crecimiento económico, la inclusión de esas personas es un win-win. Los objetivos los hemos visto muchas veces probablemente en cartelería, son 17. El número 4 es el que se refiere a la educación. Y en ese número 4 que se refiere a la educación hay algunas referencias evidentes a aspectos de los que se han tratado en estos días y de esta mañana. No habla directamente de educación financiera, pero sí habla de otras cosas que están relacionadas, como pueda ser el tener una competencia en aritmética. Nos recordábamos ayer cuestiones que tienen que ver con el interés compuesto, con el ser capaces de tener unas finanzas para la vida, de saber que si algo crece los precios, el nivel general de precios sube un 5%, con terminología nuestra diríamos que la renta real no se igualará si no obtengo un aumento nominal también de mis salarios, etcétera, etcétera. De tal manera que en los objetivos, estos objetivos tienen una ventaja a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio anteriores, y es que tienen una vocación mucho más orientada
tanto a la aplicación práctica como a la rendición de cuentas. De tal forma que estos 17 objetivos se estructuran luego en 189 metas y hay un montonazo de indicadores, hasta 281, que trata de medir el cuadro de mando de las administraciones y de los países para ver si se están logrando o no se están logrando alcanzar esos objetivos. La educación, como he dicho antes, aparece en el número 4, pero también hay referencias a la educación en el número 1, que es el que dice el fin de la pobreza, cuando habla de que uno de los indicadores para ver si nos vamos acercando ahí es ver la proporción del gasto público, educativo, sanitario y de tal sobre el gasto público total, o cuando se habla de salud y bienestar, la educación en salud, o cuando se habla de igualdad de género, la educación para la salud reproductiva, o cuando se habla, en definitiva, de algunos otros de los ODS, que tiene evidentemente un concepto que trasciende la educación porque abarca aspectos que tienen que ver con la productividad, con la salud, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. De los más importantes dentro del número 4, yo destacaba aquí el 4.4 y el 4.6, que si se dan cuenta son los que más se refieren o relación guardan con la educación financiera. Y así dice que se comprometen los países a que de aquí al 2030 aumente considerablemente el número de adultos y de jóvenes que tienen las competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Es decir, la educación no desde la calcopirita, sino que es la que decían ayer, sino que es la educación para la vida. Y la alfabetización en nociones elementales en aritmética. Y con relación a la inclusión, pues estas sí, en el número, aparecen desde el principio en el objetivo de desarrollo sostenible, en el número 1, en concreto en la meta número 1.4, ahí dice que se comprometen los países a que de aquí al 2030 se garantice el acceso a los servicios financieros, incluida la microfinanciación. No lo reconoce como derecho, pero sí un compromiso de garantizar semejante cosa. Y al propio tiempo, en algún otro lugar, y yo he destacado nada más el 8.10, lo que se dice es que se debe fortalecer la capacidad de las instituciones financieras para ampliar el acceso a esos servicios bancarios. Y además añade otra cosa muy importante, y es que el último de los ODS, que es el que tiene que ver con las alianzas, dice que la mayor parte de los objetivos que tenemos no los podemos lograr solos, sino que es preciso hacerlo mediante alianzas multifactores, con gentes de muchos ámbitos. Y esto en el terreno de la educación financiera creo que es un elemento crucial. Voy a hacer unas reflexiones finales porque el tiempo se me está agotando. Primero, a ver, sin querer ser excesivamente ni pesimista ni optimista. Sinceramente, creo que tenemos que tener, a propósito de la educación financiera y de la inclusión financiera, en el debate actual tenemos que tener algunas cautelas. La primera es una cautela que tiene que ver con, creo yo, con la generalización. A mi juicio, de lo que hemos dicho hasta ahora, la inclusión financiera en el fondo se parece bastante a una variable dicotómica. O estás incluido o estás excluido. Es verdad que puede haber grados, pero es mucho más importante y mucho más brusca la diferencia entre estar incluido y estar excluido que en otros ámbitos. Por lo tanto, la preocupación y lo que queremos decir por inclusión financiera en Europa o en España no tiene absolutamente nada que ver que cuando hablamos en Paraguay de los programas de educación financiera que realiza el Banco Central. O en África, donde no sé cuántos millones han conseguido acceder a una cuenta a través de Internet en el último año a razón de 20 o 25 millones cada año. Por lo tanto, primero, cautela con la generalización. Segundo lugar, una cautela que tiene que ver con la cierta vis expansiva de la educación financiera a la que me refería al principio. Tenemos que tener cuidado por diferenciar entre ser financieramente competente y ser experto financiero. Y ser experto financiero hay que dejarlo pues, a los expertos, a los que yo contrato, porque tengo confianza en ellos y porque sé que son independientes y porque sé que no tienen interés en engañarme. Pero eso ocurre, yo no realizo mis instalaciones eléctricas, yo no me pongo una escayola, yo no arreglo ni reparo mi vehículo. Y ahí parece como que, llevándolo al extremo y al absurdo, todos tendríamos que ser perfectos mecánicos para estar seguro de que el mecánico no te engaña, perfectos electricistas para saber que no te ponen elementos que no necesitas y así sucesivamente. Con lo cual, yo creo que el terreno de la educación financiera, ahí sí es un continuo, pero la regulación tiene que establecer cuál es el mínimo en el que sí debemos estar a través en ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
qué parte tiene que ser con el aprendizaje del sujeto que contrata y qué parte tiene que ser de enseñanza o de cultura por parte de la entidad que presta el servicio. Voy concluyendo ya. Algo como profesor que me preocupa bastante, y ha salido quizá hoy, y es, en países como España, no alcanzo a entender, o sea, me felicito y afortunadamente ha habido iniciativas como la de Dauphinet, pero no alcanzo a entender cómo en una cuestión de carácter transversal y tan crucial las administraciones educativas no tienen protagonismo. Y que han tenido que ser agentes externos que, en fruto de su responsabilidad social y de su responsabilidad individual, hayan suplido esa ausencia. A mí me parece muy bien que el Banco de España y la CNMV, claro que me parece muy bien, pero para explicar el interés compuesto, pero para explicar el problema de la inflación, para eso tenemos profesores de secundaria, para eso tenemos profesores de primaria y tendríamos que hacer un esfuerzo por actualizar nuestro sistema educativo para que de verdad en las clases y no fuera de las clases puedan acceder a esas. Porque si no, en caso contrario, para hablar de educación de sostenibilidad tendrán que venir un señor de una empresa y para hablar de educación en género tendrá que venir otro señor de otra empresa y yo creo que eso no es lo... Por lo tanto, me siento un poco disgustado como docente del protagonismo que en la educación financiera ha tenido el sector educativo, que no ha sido liderado ni por el Ministerio ni por las consejerías. Es un debate en el que también seguramente habría que profundizar más adelante. Y por último, porque me pareció interesantísimo lo que dijo antes María Antonia Otero, cuidado con la digitalización también. ¿En qué sentido? En el sentido de que las entidades cada vez más tienen que estar cada vez más, y los ciudadanos tienen que estar más preparados para la competencia digital, pero también es verdad que hay que exigir mayores niveles de responsabilidad a las empresas que realizan ese tipo de servicios. Y en este sentido, todo esfuerzo que se haga, creo yo, en garantizar que la prestación de servicios financieros, pero la prestación de servicios tecnológicos, cumpla con una serie de pautas que hoy podríamos englobar en el ESG, de responsabilidad social en el sentido amplio, social, ambiental, como se ha dicho antes, y de gobernanza, de manera que la empresa, sea la que fuera, no solamente cumpla con el ordenamiento jurídico porque no le queda más remedio, sino que, y más después de la que ha ocurrido la crisis reputacional, decidan que es su interés y el interés de ese código ético el no realizar dentro de sus oficinas nada que pueda ser una cláusula no transparente, no aprovecharse de que alguien trae tu dinero cuando tienes la sospecha de que viene fruto del blanqueo, de la financiación del terrorismo y así sucesivamente. Entonces, el puente entre el compliance y la responsabilidad ESG y la política de las empresas para restaurar la confianza que en cierta medida se ha deteriorado en los últimos tiempos. Con esta última reflexión yo daría por concluida mi intervención. Muchísimas gracias.